¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre los auxiliary verbs. Un auxiliary verb es ese verbo auxiliar que utilizamos en inglés para poder ayudar a los verbos principales. ¿Ayudarlos a qué? Ayudarlos a hacer preguntas, a expresar negaciones o énfasis, dependiendo. En inglés tenemos tres verbos que son básicos, elementales, muy utilizados, los cuales son el to do, el to have y el to be. El to do se utiliza para expresar acciones habituales. Él se traduce como principal como hacer. Y como auxiliar, él lo vamos a encontrar o lo vamos a identificar fácilmente por el do o das en el tiempo presente, das para las terceras personas del singular, vemos que termina en S, y en pasado, did, terminado en de pasado. Muy bien. Entonces, repito, acciones simples, habituales y algo muy importante, que el verbo principal o main verbs no tiene terminación cuando estamos hablando de este tiempo verbal en particular. Vamos a hablar ahora del verbo to have. El verbo to have significa haber o tener. Como auxiliar significa haber. Jamás encontramos el verbo haber solo. Siempre va acompañando a otro verbo, que es el que le va a dar sentido a nuestra oración, que es una expresión del pensamiento. En inglés lo encontramos en la forma presente como have o has para las terceras personas del singular, de nuevo terminado en la S. Y had con D al final del pasado. Muy bien. Estas acciones que expresa el verbo have van a ser en tiempo perfecto. Y ellos manifiestan o comunican acciones que se han o que se habían realizado en un determinado momento. El verbo principal o main verb va en participio pasado. Esto lo hablaremos con mayores detalles cuando hablemos solamente en otro video sobre el verbo have. El otro verbo auxiliar es el to be. Este verbo va a tener en su forma presente las formas am, solo para la primera persona o yo, el I, are para el resto, plurales y las segundas personas, y el is únicamente para las terceras personas del singular. En pasado, was y were. Observamos igual la terminación en ese aquí. Eso lo voy a explicar en otro video, porque los verbos para las terceras personas del singular terminan en la letra S en el presente. Muy bien. Vamos a hablar que ahora el verbo to be va a referirse o lo vamos a emplear para las acciones en los tiempos continuos, sea presente o sea en pasado. Las que se están o las que se estaban realizando. Y esto da una alegoría a la temporalidad de este tiempo verbal. El main verb o verbo principal tiene una terminación. Esa terminación es en ing, lo que nosotros le llamamos gerundio. En un próximo o en próximos videos vamos a ir hablando por detalle de cada uno de estos verbos. Bye bye.